Muy buenos días, Panorama Semanal. Estamos los tres y por lo menos dos de nosotros saben lo que van a decir. Yo no. Yo realmente no puedo hablar como un experto de Hamas, de Israel, de Palestina, del West Bank, de la Franja de Gaza. Sin embargo, el periodismo de Domingo y la cultura de Ricardo me imagino que podrán hacer el programa hoy. El jueves pasado, Ricardo hablaba de la posverdad y no hay duda de que el más grande de todos en posverdad y en creación de realidades, como Jean Baudrillard dice, no se sabe si las guerras verdaderamente existen. ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando allá en la Franja de Gaza? ¿Cuántos muertos? ¿Dónde están las explosiones? Hemos tenido toda una serie de noticias semifiltradas. ¿Tú sabes lo que yo estoy haciendo, Ricardo, Domingo? Yo pongo Al Jazeera. ¿Cuántas cosas falsas? Al Jazeera. Yo pongo Al Jazeera a ver... Intoxicantes, negativas, la televisión falseadas. alemana. Veo la televisión alemana, veo Al Jazeera, me paso a la televisión rusa, después me voy a un canal de Irán, que yo no sé cómo todavía lo están pasando, pero uno realmente no sabe verdaderamente la realidad real de lo que está pasando. ¿Quieres que te diga algo? No, comienza a hablar porque yo no sé nada. Mira, yo no eso... nada. En abono a lo que tú dices. Ajá. En abono, yo no veo ninguna información. No, Yo tampoco. real. Ninguna información sobre eso. Tú sabes cómo yo me ilustro. Y les recomiendo a cualquiera que lo haga. Yo busco espacios donde hagan análisis contrapuestos. Y me creo una idea sobre la realidad. Es que tenemos Del una evento. posición, Estoy de Hamas, acuerdo. Israel, ideológica, Te digo que la algo. izquierda apoya a Hamas y la otra apoya a Israel. Te digo una cosa, Domingo y Héctor. De los fake, de los bulos, de la noticia falsa, que en principio empezó como algo del plano de lo ligero, Ya. de lo farandulesco, se ha pasado Ya lo es todo. a una, yo diría como a un plano ya, no solo de deshumanización total, sino para mí es un plano de esquizofrenia, ¿no? Generalizada en determinados sectores. No tienen pudor para nada, para mentir con cosas que son triturantes de la vergüenza, de la dignidad, del dolor ajeno, del dolor humano. Ahí subieron un video de que supuestamente era de la frontera. Era un video de Nigeria del 2020. Sí, ¿Tú el de te 20 acuerdas? muertos. Nigeria, año 2020, de una situación que se dio. Y lo subieron sin sonrojo y hubo una persona que hasta puso la cara para subirlo. O sea, ya no se trata de fake, ya no es ni siquiera posverdad. Hay que ponerle otro nombre, hay que ponerle otra categoría, porque se salió de la razón. Mira, el habitante de la posmodernidad, o como le quieran llamar, es un habitante que es presa del síndrome de la irrelevancia. Más nada. Y todo lo que le permita despertar la mirada del otro para él llenar ese vacío de irrelevancia que lo mata, lo utiliza. Y lo utiliza sin ningún reparo ético. Ustedes saben que lo que frena al hombre, lo que norma su accionar, casi de manera instintiva, es eso que se comenzó a trabajar en la génesis del pensamiento filosófico, la ética. Y la ética después se convirtió en un instrumento normalizador de lo que construyó el desarrollo de la humanidad, que fue la sociedad, la vida en sociedad. Entonces, la ética fue lo que permitió, lo que garantizó que el hombre pudiera definir el punto de encuentro básico para no destruirse entre sí. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre ahora? Bueno, que hay una serie de perfiles en el hombre moderno en principio y ahora en el hipermoderno, en el posmoderno, que lo conectan con la vaciedad ética. O sea, la necesidad de la relevancia,
la apetencia desmedida, el vacío de pensamiento, la ausencia de normativa y el imperio de una libertad que no define ningún control. El imperio del liberalismo llevado a su máximo nivel para garantizar, y ahora parezco que lo voy reduciendo todo al mercado, parezco reduccionista, para poder garantizar que sea un instrumento permanente del mercado. Pero ese vacío de irrelevancia es más fuerte que cualquier otro valor que tenga el ser humano, se lo lleva de encuentro. La guerra, desde su nacimiento, se divorció de la verdad. Yo quería decir, Héctor, ahí, para que tú entres. Héctor, como dice en el artículo de hoy, una parte, la mentira siempre ha existido y va a existir, porque es demasiado humana. Y en principio fue una estrategia de supervivencia, y luego se convirtió en mito. En los mitos religiosos. Sí. No, en el mito, mito para construir la certidumbre y hasta para, como dice Yuval Harari, hasta para construir algo que fue necesario para que la humanidad creciera, la colaboración flexible. La cooperación. La cooperación flexible. Es un término de él. La cooperación flexible. Pero ese término de cooperación es darwiniano. Obviamente. Darwin no solo habla de la selección y la adaptación, él habla de la cooperación en el mismo nivel. Sigue, Domingo. Entonces, ahí nacen los mitos y los relatos inventados por el individuo para persuadir al otro de que hiciera lo que era su afiliación. Pero maravilloso, era necesario porque se necesitaba cohesión. Claro. Y del instrumento que se agarraron fue del campo de la mitología. Ahora yo quiero decir esto. El chismorreo. El chismorreo. Así le dice. La sociedad sin chismorreo no es sociedad. Bueno, yo te quiero preguntar esto, señor Guerrero Heredia. ¿Es verdad que la mentira ya es un instrumento social y estratégico ya inseparable de la vida humana? Pero percepción, como diría Nietzsche. Es que no hay mentira ni verdad, es percepción. Pero sí hay mentira y hay verdad. Claro. Pero te voy a decir esto. El tipo y el grupo que miente conscientemente en el interior, aunque sea muy lejano y oscuro en su conciencia, no hay una aproximación al sesgo del autoengaño. ¿No se está autoengañando también? Es que es justamente lo opuesto. Llega un momento en donde el sesgo de la percepción emocional del hombre lo convence de que no está mintiendo. Se convence. Sí, claro. Y convierte la mentira, por catastrófica que sea, en una verdad. Pero es que una de las grandes crisis epistémicas de la ciencia en este momento, como dice Richard Dawkins, es que el hombre está a punto de matar los mitos científicamente. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos que habitan esta tierra todavía quieren seguir creyendo en mitos. Mira. Entonces, ese problemazazo que nosotros tenemos es tan grande. Déjame decirte algo, porque me toca hasta en la parte emocional. A mí me consta, no puedo decir mucho, porque esa gente pican a cualquiera. 2 personas allegadas a mí, muy allegada a mí, jóvenes, menos de 25 años, en este momento están en un lugar desconocido de Estados Unidos, tomando un avión para irse a Israel a pelear por su pueblo. Cuando tú escuchas eso y tú dices, coño, que los israelitas son unos abusadores, que los israelitas esto, pero el nivel de organización y verdad que se maneja en un pueblo como el israelita, la crisis de hoy, la crisis de Hamas entrando como perro por su casa por las fronteras de Israel, ¿usted sabe a qué se debe? A la guerra interna política que tienen los propios israelitas, entre extrema derecha, extrema izquierda. Desde que Israel
comienza a dar vistos de debilidad, porque en ese caso la democracia es debilidad en ese lugar, le hicieron lo que le hicieron. Ahí hay un lío político interno, y ese yo creo que debería ser parte del segundo segmento. El lío político interno que tienen los israelitas por estar privando en demócratas. Tú me dices, no, pero hay que tener democracia. Esa es la realidad real. Pero ¿cuál es democracia, tú dices, frente a Palestina, por ejemplo? Donde tú tienes 2.300.000 personas. Ahí viene el cliché. No. Es que yo no estoy hablando de Palestina, Sí, pero estoy hablando internamente del gobierno de Israel. Pero que Israel ha sido exitoso con ese modelo. ¿Con cuál? Con ese modelo. Con el fuerte. Con el que ellos tienen. Es que están debilitando su propio gobierno. No, déjame ayudar. Y se están democratizando. Tú sabes, el verdadero infierno lo viven los palestinos. Porque es que tú tienes... Eso todo es relativo. Es relativo. Claro que sí. Una pregunta, si Hamas toma el poder en Gaza, ¿Gaza va a desarrollarse? Óyeme una cosa. No te pregunto, ¿qué país musulmán en este momento desarrollado? Yo no voy a entrar es que es un lío. No, es que no te voy a entrar en valoraciones. Yo te voy a decir que se creó en 1947 dos estados. Sí. Y hubo otro que arrolló al otro y lo metió en una orilla donde el estado más superpoblado del planeta, donde la gente está uno arriba de otro. No, pero Entonces, lo que pasa, mire, ustedes no se van a entender. Ustedes saben por qué. No vamos a entender. No, ustedes saben por qué. Porque esto se está refiriendo, y ahorita lo voy a explicar. A la situación interna de Israel. No. Esto se está refiriendo a un aspecto coyuntural de la crisis. Y Ricardo está refiriéndose a la disrupción histórica de esa situación. Claro. Son dos cosas distintas. Ahí no hay solución. No. Ahorita yo voy a explicar. ¿Tú estás de acuerdo con que los catalanes se liberen, sean una provincia independiente? No sé, no. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que el País Vasco sea un país vasco? ¿Tú estás de acuerdo con que Texas se salga de los Estados Unidos? Si comenzamos a buscar ¿Y qué tú le decides a Palestina? Porque cuando Palestina surgió, pero los palestinos no había ni nombre, Hamas. pero ¿qué tú le decides a Palestina como destino? Que se asimile. ¿Pero para dónde? Pero es que para el Sinaí, para Egipto o la frontera con Israel, o que se tiren al mar. Una pregunta, ¿cuál es el problema de la franja? No, pero ¿cuál es el punto de la discusión? No, porque él está hablando de las separaciones, como que Palestina es un estado separatista, como si fuera el País Vasco. No, es que tú lo estás viendo por ahí, yo no lo estoy viendo por ahí. Yo lo que Palestina hace 6.000 años, Héctor, ahí había un asentamiento. Y lo Abraham también, y Abraham también. Sí, y la Biblia de ellos, de todito ellos, de los tres, de las tres grandes mentiras teleológicas que son los musulmanes, los judíos y los cristianos, salen diciendo que Abraham era que tenía derecho a esa tierra. No. ¿Cómo no ven acá? Yo te voy a... Es que no es fácil la situación. Eso no lo decidió Abraham, eso lo decidió el pato George Pico Mar 1911. el 16, que se repartieron el mundo, Entre la el 11 y el potencia 16. occidental y los imperios. Entonces no es culpa de Israel. Mira, se repartieron el Entonces no mundo. es culpa de Israel. No, pero yo no estoy culpando a Israel. Oh, Lo que yo claro estoy que sí. diciendo es, yo no culpo a Israel. Ahora, los palestinos se merecen un Estado. Que lo maneje Hamas. No, yo no estoy diciendo que lo maneje Para que lo Hamas. Pero empobrezca. Hamas es una expresión y una consecuencia de Pero toda esa desgracia. dame una nación alrededor de Israel ¿Y por qué que surge? tenga desarrollo. ¿Y por qué surge Hamas? Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Eso, la locura de esta guerra no hace tener un Porque tema. si nos metemos a definir el desarrollo de Israel, entonces tenemos que decir que es un desarrollo producto no de las fuerzas internas No, de yo le Israel, voy a leer toda sino de la inyección Ajá. de 6.000 millones de dólares Ajá. todos los años por Europa y Estados Unidos. Ajá, y los dos carajitos dominicanos que se van a pelear. Hermano, tienen un nivel de nación y tienen un nivel de cohesión que no lo tiene ninguna nación en el mundo. Pero eso es... Por Dios. Eso es una construcción, pero que no podemos esa es la reducir. realidad real. No podemos reducir el análisis que estamos haciendo ahora ni a la situación de Palestina, ni a la situación de Israel, porque lo que se está produciendo allí es una expresión de la irracionalidad más absurda. Y es un pleonasmo consciente. Oye, es de lo más absurdo lo que se está produciendo allí. Entonces, tú no puedes analizar una realidad con la lógica del absurdo, porque nunca va a llegar a una verdad equilibrada y justa. ¿Con quién estaba filmando Israel?
pacto de paz Bueno, pero yo no puedo... con Arabia Saudita. No. Estaba... ¿O tú te crees que Hamas no está agudizando las contradicciones? Te lo explico. Tú eres PLDista. No, te lo explico. De lo de verdad. A mí no me encasilles. Mira. No. ¿Qué A mí es no me agudizar encasilla. las contradicciones? No. Eso no era bochista. No. Nos vamos a ir a la pausa y yo le voy a explicar cómo se produce esta crisis en esta coyuntura. Y voy a estar cerca de ti en esta coyuntura, porque tú lo que le estás analizando coyuntural y Ricardo lo está analizando en términos históricos. No, romántico. En términos históricos. O sea, de justicia. Palestina no existe, eso es romántico. Vámonos a la Los pausa. países existen si tienen el poder de existir. Vámonos a la pausa. Si tienen el poder de Es el existir. poder. Regresamos a Panorama A Semanal. él le conviene la pausa. ¿Cómo se produce el evento actual entre Hamas e Israel? Miren, Héctor Guerrero decía que estaba dividido Israel. ¿Qué pasa en Israel ahora mismo? Se estaba discutiendo una reforma judicial que dividió a la nación y el impacto de esta crisis tuvo una dimensión tan grande que hubo hasta amenaza de rebelión militar. Por eso. Se descuidó el escudo que Así es. tenía Israel para protegerse de Hamas, y Hamas lo sabía. Pero además, y voy a explicarlo completo, que lo hice en la mañana del jueves en el canal 32, en lo que pasó. Ahí sí se ve. Ese programa sí se ve. Yo no sé si Ese sí se ve. Yo no sé si se ve, pero acuérdate que la reflexión es de poco y además la entienden pocos. Y yo procuro hacer reflexión Con la élite. aunque nada más me escuchen dos, porque Así al es. final de cuentas la mentira es pesada y de piernas cortas. Por tanto, el recorrido es de tiempos largos. Y el que se abraza a la verdad nunca quiere ser popular. Ahora, Ni es popular. ni es popular. ¿Qué pasó, Héctor Eduardo? Lo que pasó fue que Israel durante los últimos años ha estado reduciendo tensión con los enclaves árabes más cercanos. Así firmó acuerdos con Omán, con Bahrein, con los Emiratos Árabes, y ya tenía a la puerta un acuerdo con Arabia Saudí. Ya tenía a la puerta un acuerdo. Eso implicaba que su alianza fuera con los menos radicales de los árabes. Porque el neoliberalismo, Héctor Guerrero, necesita tranquilidad para desarrollarse. No se desarrolla en el marco de guerra. El neoliberalismo nada más estimula una guerra si necesita levantar la economía, como en el caso de Ucrania, porque salíamos de una economía que la amenazaba una recesión terrible. Y entonces los gobiernos descubrieron que invirtiendo dinero en armas, calentaban sus economías y esas armas se las mandaban a Ucrania para que la gastara en un enfrentamiento con Rusia. Bueno, como estaba Israel en ese proceso de distensión con los árabes, las alas más radicales del pensamiento árabe y sobre todo las alas más radicales de la Liga Árabe estaban inquietas porque lo sacaba, lo desmovilizaba. Si hay paz, no hay Hamas. Porque Hamas, ¿tú sabes quién la alimenta, Héctor Guerrero? A Hamas la alimentan todos esos estados, no solamente Irán, todos esos estados que tienen amplias poblaciones vinculadas al pensamiento político religioso del Islam, que le generan problemas de ingobernabilidad si hay una acción violenta que exacerbe las emociones y esos gobiernos no participan dándole apoyo moral, por ejemplo, a Hamas. Por eso, incluso en Palestina, el gobierno palestino no es partidario de las acciones extremistas de Hamas, y además porque eso legitima la vocación que tiene Israel
de masacrar a la población civil como respuesta a esos actos terroristas de los extremistas árabes. El mundo había condenado todos estos últimos años a Israel por la respuesta que le daba contra la población civil, al área palestina, sobre todo a la población de Gaza. Cada vez que un loco de eso, de Hamas o de cualquiera de esas organizaciones extremistas, venía y metía a un extremista forrado de bomba y mataba 5 o 6 en un autobús o en un tren, 5 o 6 israelíes. Entonces Israel reaccionaba con bombardeo que mataban 50 o 100 civiles y el mundo lo condenaba. Pero ahora Israel tiene toda la justificación para matar 3.000 o 4.000 civiles en la franja de Gaza. Tiene una justificación occidental. Sí. Porque Hamas Israel es el inicio de la bipolarización del mundo. No llega Sí. ahí, ya no llega. Ahí es que voy. Es la bipolarización del mundo. Irán está donde está porque al final quiere tener el apoyo de China y de Rusia. Y el occidente está del ya otro eso lado. no se da. Eso es lo que yo acecho que está pasando. No, porque Bueno, ese es el razonamiento de la Guerra Fría. Yo te escuché con mucha atención y también lo concateno con eso que había dicho Héctor. Eso que hizo Hamas es un acto tan despreciable y tan condenable que yo creo que nadie con un juicio sano diría estoy de acuerdo o lo justificaría. O sea, lo que Hamas ha hecho es una bestialidad. Civiles, niños, mujeres que no tenían que ver nada, con ni siquiera a veces con la situación de y menos objetivo militar. y mucho Mira, hay menos- un kibutz termino la idea. que los israelitas, por respeto a ellos mismos, no han querido poner la foto. Pero no quieren hacer fake lo que news. quiero decir es Lo que pasó en ese kibutz. sería una enfermedad mental tú darle justificación a un hecho como ese. Pero lo que yo te quiero decir también es, y no es tratando de acomodar ni de arreglar el pasado, porque el pasado no tiene arreglo, es que los palestinos viven en un estado constante, Héctor, de atropello, que no hay manera de que puedan salir de ahí. Nosotros estamos hablando que hay 2 millones y pico de gente en una franja de 40 kilómetros de largo y 10 de ancho. En la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Es una cárcel. Entonces, ¿qué salida tú le vas a buscar a eso? ¿Qué respuesta tú le tienes a eso? Cuando hay más de 100 resoluciones de Naciones Unidas que mandan a crear los 2 estados. Y es un estado, Palestina es un estado, no, Palestina es como una especie de gueto forzado, metido ahí, donde hay 5.800 personas por kilómetro cuadrado. En fin, yo cuando veo, como dice Domingo, yo no sigo noticias ni me pongo a ver esos analistas hechos de maquillaje, nada de eso, no. Yo me pongo a leer los análisis que se aproximan a la objetividad, que no siempre se logra 100%, pero hay gente que trata de completar un ejercicio objetivo, en un análisis muy difícil. ¿Cuál es el más objetivo de todo? No, aparece ahora gente en mismo? todos los lados que te puede analizar con objetividad, pero las redes, las plataformas, internet, los medios están atiborrados de noticias manipuladas, retorcidas, distorsionadas y falsas. Incluso algunos recurren hasta buscar videos viejos para... Sí, Mírenlo. sí. Sí. Entonces lo que yo quiero decir, esto es un tema complicado, porque Naciones Unidas considera a Palestina, 190 y pico de países consideran a Palestina un país ocupado, esto. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Le echamos limón y vinagre. Pero no, yo no lo digo ahora por el caso triste y lamentable de este desastre, porque ya hay un desastre humanitario en la frontera y dentro del territorio también. Es decir, en el lado de Israel hay un desastre también. Pero dentro del territorio palestino, esa franja de Gaza es un desastre humanitario. Ahora, ¿qué va a pasar? Eso no es ahora nada más, porque ya cuando estas escaramuzas bélicas terminen y estos bombardeos, esa situación va a seguir ahí. Incluso el primer ministro dijo que lo iba a llevar a un estado de la edad de la piedra, parangonándose la frase aquella de Bush cuando los atentados del 11. Es decir, te voy a llevar al suelo otra vez, te voy a derrumbar todo. No hay gas, no hay agua, no hay electricidad, no hay medicamentos. Ya viene el frío. Viene el frío por ahí y no hay gas, no hay agua potable, ahí no hay nada.
Entonces, ¿qué va a pasar eso? Y el mundo lo trata como si fuera algo normalizado. Una guerra. No, un grupo extremista cometió un acto deplorable, bestial, reprochable desde todo punto de vista. Y ahora una nación está bombardeando a un gueto, a una cárcel cerrada. Donde están los extremistas. Sí, donde están muchos extremistas metidos. Porque no solo están ahí, están también por el Líbano. Una están pregunta. Hace 2 meses, si yo te pregunto, ¿cómo está la situación psicosocial y económica de la Franja de Gaza? No, yo tengo una lectura ¿qué de diríamos? eso, porque yo leí un informe. Los niños más estresados del planeta, más angustiados del planeta, donde se producen más depresiones del planeta, donde las personas adultas mayores viven más angustiados del planeta, las mujeres embarazadas más angustiadas del planeta. Una de las mortalidades infantiles más, aunque ellos tienen una fecundidad muy alta, pero una de las mortalidades infantiles más altas del planeta. Todo tiene lo negativo del planeta en ese villorrio de calamidades y miseria que hay ahí. Internamente, ¿quién los maneja a ellos? Bueno, un desorden. Bueno, en el año 2006 ganó el grupo extremista unas elecciones raras y extrañas. Y Abu Mazen, que creo que todavía está a la cabeza, por lo menos simbólica, del poder político, ¿no? Visible. Perdió a un tipo moderado que buscaba una forma diplomática, dialogada, que dicho sea, del 47 se está buscando esa fórmula, sin lograrlo. Y cuando hay un aviso de eso, los matan. de ambos lados. Yo tengo y desbaratan todo lo que es diplomacia. Yo tengo aquí todas las resoluciones de Naciones Unidas, absolutamente todas las colecciones. Todas las resoluciones, 180, 190, a veces 2 países o 3 nada más, votan contrario. Todo el mundo, más de 1000 resoluciones, Héctor Guerrero. Van. Más de 1000 desde el año 47. Mira, ahí pasa que el Occidente ha asumido un relato justificativo de Israel. ¿Cuál es el relato justificativo de Israel? Que si los palestinos están armados, ellos tienen que estar hiperarmados. Que si los palestinos le lanzan una bomba, ellos pueden quedarse con un pedazo de tierra. ¿Tú sabes qué ha provocado que desde la muerte de Arafat, no pudiera construirse un ambiente de tensión? Es que Israel cree que tiene derecho a construir asentamientos de colonos permanentemente a discreción en territorio palestino. Bueno, y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Entonces, ese es un estimulante de la tensión. No es solamente el extremismo árabe, sino si ellos quieren arrinconar cada vez más al pueblo palestino, quitarle terreno, ahí no puede haber paz nunca. Nunca. Tú dijiste en estos días en el programa, Hamás no es Palestina. Sí. O sea, ese grupo extremista no es el pueblo palestino. Y no es verdad, primero, no es verdad, ni Hamás tiene razón en su método y sus barbaridades. Ni Israel tampoco. Pero Israel no tiene razón en agarrar a una población civil y masacrarla también. Porque si lo que Hamás hizo sí es deplorable y condenable, que lo es, lo otro también. Tú sabes la gente que va a morir ahí. Es la misma. Van 2000, deben ir ya 3000. Más de 3000. ¿Quiere que te diga cuál es el problema grave ahí? Que internamente los extremistas chantajean tanto a los moderados israelíes. Ese es el punto. Internamente a los extremistas israelíes, porque los extremistas israelíes usan el Estado como para accionar con terror. Ahora mismo están los extremistas israelíes y los extremistas árabes. Ahí que está el problema. A la pausa, pero ¿Y ustedes ven una solución ahí? No la hay. ¿Tú la ves, Domingo? No la hay. O el orden mundial que intervenga. ¿Pero cuál? ¿Desde el 47? Ya no hay orden mundial, ya está dividido de nuevo. No. Porque, ¿qué ocurre? Te lo voy a explicar ahorita lo que ocurre ahí después con Israel. Después que me dejes 3 minutos el próximo segmento. Pero voy a entrar yo. los 15, los 5. ¿Qué lío? ¿Tú crees que yo voy a venir todos los domingos a pelear por 3 minutos?
Pero No, pero sí, tú pero estás- están peleando en Israel por un pedazo de tierra, nosotros tenemos que Tú pelear estás peleando por 3 minutos. Pero tú estás peleando. ¿Está peor que Israel? No, que él está peleando con el 71 y no deja el 29% Exacto, del tiempo. exacto. Te meten esa lógica. Después de esta pausa. Cuando entre los años 50, 60, 70, Jacques Derrida trataba de deconstruir la realidad binaria del individuo, moviendo los cimientos de la semiótica de Saussure y de Charles Sanders Peirce. Bueno y malo, blanco y negro, Dios y el diablo. Trataba de deconstruir, ¿no? Ese pensamiento dicotómico, binario, instintivo en que caen los seres humanos. Uno lo retrotrae a la sociología, a la política y a todo lo demás. El inicio del conflicto Hamas-Israel es la génesis de la nueva constitución binaria de un mundo que hace 30 y pico de años, con la caída del muro de Berlín, se rompió esa dualidad, eje comunista, eje democrático. No han pasado 30 años y ya el mundo vuelve a ser amago de un sí y un no. Para mí Hamas, si usted agarra ahora mismo Hamas, Irán, Rusia y lo que será el BRIC, y por otro lado, el Occidente debilitado, debilitado por unas ideologías que se basan más en problemas individuales del hombre que en problemas sociales reales, está dividiendo de nuevo al mundo. En los próximos 40, 50 años, la bipolaridad del mundo va a ser entre el mundo. Comenzó con Ucrania, lo mismo está pasando Ucrania-Rusia. Esto es lo mismo, Hamas-Israel. Creo que ahora comienza otro problema igualito. Para mí, del punto de vista filosófico, sociológico, que es lo que uno está haciendo, un ejercicio sociológico, eso es lo que viene en este mundo. Domingo, tú habías dejado el punto en el tema de la... Digo, deberíamos cerrar el programa después de esa conclusión. Después de esa conclusión. Mira, tú sabes que Occidente tiene un problema mayúsculo. Occidente se involucró en una guerra. Putin no me cae bien ni es de mi línea. No lo es. Pero Occidente se metió en una guerra que sabía que no podía ganar. Porque estaba peleando con un enemigo que se podía equiparar. Porque Occidente solo es guapa cuando puede atropellar y arrasar. Pero pelear con Rusia no es lo mismo que agarrar un paisito cualquiera y meterse y hacer todo lo que saben hacer. Al meterse en esa guerra Occidente y meter todo el dinero del mundo, la OTAN y Estados Unidos, porque eso no es una guerra de Ucrania, saquen a Ucrania de ahí. Que Ucrania no es más que un nombre, eso es la Unión Europea y Estados Unidos peleando frente a la euroasiática Rusia. No tienen manera de ganar esa guerra. Han descalabrado una parte de la economía del mundo, aunque han estimulado la economía de guerra y de las armas. Tiene ese revés el mundo occidental, porque ¿de qué manera tú le vas a ganar a Rusia una guerra que tú sabes que no es ganable desde el inicio? Pueden quedar empatados, puede que llegue a un acuerdo, puede que haya un armisticio, pero victoria no van a obtener. Y ahora estalla este lío y Occidente tiene otra vez, Domingo, que mirar para abajo, sin una respuesta. Hay una crisis en la civilización occidental. En todos los órdenes hay una crisis. Sin duda, la primera empieza por el pensamiento y termina con la política. Mira, Ricardo, yo levanté esa teoría. La teoría de que la guerra de Ucrania fue utilizada por Occidente para protegerse de la amenaza que tenía la economía, la amenaza de recesión. Ustedes recuerdan que cuando salimos del COVID, todos los pronósticos de los economistas del mundo planteaban una recesión terrible. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Pero ¿qué hizo el pensamiento económico de los países desarrollados? Dijo, pero podemos coger de la reserva de impuestos de cada una de estas naciones
para traspasársela a la industria armamentista. Y vamos a levantar la economía de toda esta nación y focalizamos una guerra. El dinero que vamos a entregarle a la industria armamentista se va a quedar en el torrente económico de cada nación. ¿Por qué? Porque eso implicaba pagarle empleo a ellos. La gente que recibían salario por empleo en la industria armamentista salían a consumir. Eso implicaba quitarle impuestos a la industria armamentista. En fin, se evitaba la recesión. Y lo evitó Reino Unido. Observen quiénes. Pero ocurre, señores, que la economía de Rusia es una economía capitalista. Totalmente. ¿Y la de China? En Rusia y en China están las oligarquías, y no lo digo yo, lo dice Piketty en el libro que publicó en el 2020. Oye, Piketty con datos, se los recomiendo a ustedes, con datos concluyentes lo dice. Próximo premio Nobel de Economía. Sí, tú me lo has dicho siempre. Oye, con datos concluyentes, ahí están las oligarquías más agresivas del mundo capitalista, en China y en Rusia. Entonces, sí, el capitalismo lo que hizo... Es más, ahí hay espacio que no hay derecho laboral. Oye, claro, el capitalismo lo que hizo fue protegerse de la recesión que habían pronosticado los economistas, que no se dio justamente por la guerra de Ucrania. Porque además la guerra de Ucrania estimuló la inflación y no hay recesión. Oye, no hay recesión si la inflación estimula el crecimiento. Ahora, no es un economista que está hablando, es un lego. Ahora, ¿qué pasa con Israel, señores? Después de que los ingleses salieron de esa zona que controlaban todo el territorio palestino, a principios del siglo pasado, después que salieron, después que ellos comenzaron a ser enfrentados por los propios israelitas, ellos se fueron, descubrieron que los israelitas podrían ser unos buenos aliados para influir en los judíos que estaban en territorio norteamericano, en el continente norteamericano, donde ellos se habían retirado también, y utilizarlo como estimuladores del desarrollo capitalista inglés. Pero descubrieron tanto los Estados Unidos como los propios ingleses que Israel podía ser la punta de lanza que ellos construyeran ahí en Medio Oriente para tratar de proteger sus intereses económicos de los árabes que lo enfrentaban bajo un manto teórico religioso. Y lo que se estaba dando a principios del siglo era el control del carbón y el naciente comercio petrolero. Y el único, porque tenían la justificación del pleito con los palestinos, el único enclave que podían utilizar para contener el monopolio de los intereses económicos en la zona árabe era Israel, y ellos no se envolvían directamente, no se involucraban directamente. Y desde entonces, por eso que ustedes ven que le meten 6.000 millones de dólares, 600.000 millones de dólares anualmente a la economía israelí, Occidente, y en términos global, los europeos y los norteamericanos, porque Israel es el brazo armado, contendor o disuasor, más bien, disuasor de cualquier extremismo islámico. Yo voy a decir esto, Domingo, Que amenace los intereses económicos tanto de Europa como de Estados Unidos en la zona. Mira, yo quiero decir esto, después de tu holgado análisis. Israel, nosotros tenemos un 4% para educación, ¿verdad? 4% para educación del PIB. Israel destina 4.3% del PIB para investigación científica. Sí, y puede es un país que tiene luces extremadamente admirables.
Y puede hacerlo porque tiene financiamiento externo para todo. Para todo. Israel tiene 8.500 científicos por cada millón de habitantes. Oiga bien. Ese dato es ese mismo. No hay un país en el mundo que tenga 8.000 científicos por habitante, ni siquiera 1.000 por millón de habitantes. O sea que Israel es un país que tiene esferas admirables. Pero lo de la Franja de Gaza y lo de los palestinos, eso es un baldón del que no se van a quitar nunca. Pero que eso es lo justificativo para qué. Mira, eso es un triángulo, Ricardo. Mira, ellos estimulan con el conflicto palestino, estimulan la animosidad de los árabes contra ellos y justifican el apoyo de Occidente, el financiamiento de todo eso, lo justifican con el hecho de que ellos tienen que defenderse de los árabes, pero además, todos los intereses, ellos son los guardianes de los intereses europeos y norteamericanos en la zona. Sí. Le crean una crisis. ¿Por qué tú crees que existe esa enemistad entre Israel e Irán? O es que los Estados Unidos no pueden meterse a Irán como se metieron a Irak, a protegerse del petróleo. ¿Por qué tú crees que le entraron a Hussein cuando Hussein atacó a Kuwait? Mira. ¿Por qué estaba amenazando el petróleo, el manejo del petróleo de Kuwait? Sí, pero ese poderoso Estados Unidos salió corriendo de un país que la gente anda en chacleta todavía. Sí. Afganistán. Pero que para mí es otro símbolo de la decadencia de Occidente. No, Ricardo, te sugiero que no te vayas por ahí. Oye, es que está cambiando el método de dominio de Occidente. Eso es lo que yo te estoy tratando de explicar. Tienen a Israel para evitar Afganistán y para evitar Vietnam, porque Estados Unidos se ha convencido de que ocupaciones y guerras de largo alcance lo desgastan. O sea, es muy costoso para ellos. Creo que Afganistán es la última experiencia. Sí, y no la repiten más. Y no la repiten más. ¿Por qué tú crees que no se metieron a Siria? Y usaron... y ahí empezó el pulso con Rusia. ¿Por qué tú crees? Porque ya no se justifica. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué gana el mundo y el mundo occidental con mantener una situación de una tensión tan elevada y crítica como esa de ese pedazo de tierra? Y la otra es, Domingo, eso solo va a crear más resentimiento y odio. Sí, pero recuerda que la élite económica mundial todo lo calcula, costo-beneficio. Sí. Eso es el daño colateral. El problema es quién es la élite en este momento. No. Bueno, oye, mi pregunta, vámonos un poquito más. ¿Quién es la élite ahora mismo? ¿Los Estados Unidos? No creo. Los centros... Europa, China. Los centros económicos que dominan políticamente las naciones grandes. Esa es la élite. Ahora yo te hago un paréntesis ahí sobre la élite financiera y económica. Tú mira la calle de la capital hoy y está llena de carros chinos híbridos. Ay, y América Latina entera. Sí. Y la mitad de Europa. Sí. Y África lleno. Nosotros estamos hablando de un mundo rediseñado. Ahí es que voy, gracias. De un mundo que está en una transición. Por eso, esa transición está tratando de ser contenida. Y lo grande es que China no ha tirado una bala. Oye, Ricardo. Le conviene. Ricardo. A China le conviene la paz. Oye, mira. Sus cosas. Ese proceso de transición está tratando de ser contenido por la fuerza que están siendo desplazadas. Por eso tú ves que Estados Unidos y Europa se refugian en la OTAN. Se refugian en la OTAN tratando de darle oxígeno a una estructura que Trump comenzó a debilitar, pero que venía debilitándose sin que nadie lo notara desde hacía mucho tiempo, porque eso garantizaba el orden de dominio, pero ya está siendo desplazado por el imperio del mercado neoliberal. El orden de dominio acaba de concluir, porque debemos de terminar, y te voy a decir el dominio de los anuncios. El dominio del tiempo. La cuarta dimensión. Héctor, el arma más poderosa de esta época, de la matriz tecnológica y de la expansión tecnológica de la comunicación, es la mentira. Totalmente. Te obstruye,
te manipula, te retuerce, te engaña, te hace creer otra cosa, te marea, Domingo, y tú lo consientes sin darte cuenta. Y me dice Nietzsche, y lo desarrolla muy bien Byung-Chul Han, que lo más peligroso y eso nació en la modernidad, no en la posmodernidad, lo más peligroso es quien desprecia la verdad, no el que habla mentira. Sí. Ahora mismo El que entramos desprecia. en la posmodernidad, entramos en un mundo de desprecio de la verdad, que no le importa mentir por la verdad. No, peor aún es Heidegger. Si no enfrentamos a la muerte como la única verdad, nos pasaremos la vida engañándonos con mentiras. La vida auténtica le La llaman. auténtica vida. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, y a contrapelo de Héctor.